Mateo capítulo 13, 53. Dice: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí, en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Me llama la atención que en este pasaje todas las personas rechazaron a Jesús. Marcos 6, 1 dice: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanos viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Normalmente, en la cultura judía, se acostumbraba a que el hijo, pues como que seguía la profesión de su padre. Sabemos que José era carpintero. Me llamó mucho la atención. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué carpintero? ¿Por qué en otra profesión? ¿Por qué no un médico, abogado, economista? Yo qué sé. Y entonces leyendo veía que en esa época la carpintería era como algo que se menospreciaba, que no era un trabajo fácil, porque los carpinteros de esa época no eran como los de hoy en día, que les entregan todo listo, armado, o todo listo para ensamblar y ya. No, ellos tenían que ir, cortar sus árboles, llevarlos cargaditos y alistarlos. O sea que Jesús era una persona que activa. Jesús no era perezoso. No era fácil ese trabajo. Y muchas veces yo creo que se equivocó haciendo muebles. Pero me llamó la atención cuando José, me imaginé que José, al enseñarle a Jesús su profesión, la relación tan linda que pudo haber entre ellos dos, porque pasaron años enteros trabajando en esto. ¿Qué me dice esto? Que José era un papá excelente. En la Biblia poco nos hablan de José, escasamente que se casó con María y que era el padre adoptivo de Jesús. Pero José tenía la responsabilidad de enseñarle la ley a Jesús, porque era su padre. Y dice la palabra que él, aunque Jesús a los 12 años, cuando estaba en el templo, dejaba asombrados a los sacerdotes, conocía muy bien la palabra, pero fue gracias también a que su padre José se la enseñó. Después de esto le enseñó la profesión de la carpintería. Y cuando estaba meditando en esto, como que Dios me decía, es importante que los padres tengan una buena relación con los hijos. Es importante. El tiempo que pasó Jesús con José eran días enteros. Yo me imagino esas conversaciones, el tiempo que estaban ellos ahí, era algo especial. Cuando tú compartes con tu padre, me imagino que también se generó en él firmeza, identidad, propósito en Jesús.
por medio de su Padre. Cuando leí este pasaje, posiblemente José ya estaba muerto. Es lo más probable. Así que a Jesús, como hijo mayor, a él le tocaba correr con las riendas del hogar. El hijo mayor tenía que llevar la provisión a casa. Y en medio de esto, vi que querían avergonzar a Jesús, pero él no avergonzó a su familia. Él nunca se avergonzó de su familia. Él podría haber dicho, ay, no, yo no soy carpintero, ese es mi papá. Muchas veces nosotros nos hemos avergonzado de la profesión de nuestros padres, pero Jesús decidió honrarlo. Lo honró trabajando con él, lo honró siguiendo a él. En ningún momento se avergonzó de su padre. Por el contrario, él lo honró. Honró a su madre. Cuando estaba en la cruz, a punto de morir, ¿qué le dijo al discípulo amado? Mira, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. En pocas palabras le dijo, Juan, te encargo que por favor cuides a mi madre como si fuera la tuya. Y estaba en la cruz, agonizando, y aún en ese momento se preocupó por su mamá. Muchas veces nosotros dejamos a un lado a nuestros padres y no nos preocupamos por ellos, no los honramos. Creemos que porque ellos ya son adultos, no necesitan. Y Dios hoy demanda que nosotros honremos a nuestros padres. Es el ejemplo de Jesús. Honra a tus padres. Él honró a José, honró a María, sus padres, porque era un mandato de Dios. También leyendo en medio de esto de la carpintería, leí un texto que decía que posiblemente Jesús era carpintero porque a medida que él iba haciendo muebles o clavando puntillas o haciendo lo que hace un carpintero normalmente, él también iba interiorizando la agonía que iba a sentir en la cruz cuando le iban a clavar esos clavos a él. Él sabía lo que dolía, lo difícil que era clavar un clavo. Y él poco a poco, o sea, él a medida que iba trabajando, iba interiorizando lo que iba a pasar en su vida al morir. Jesús honra a sus padres y es un ejemplo para sus hermanos. Hay dos hermanos de Jesús que escribieron libros, Santiago y Judas. Escribieron libros de la Biblia. Así que esto que me dice, que él impactó tanto la vida de sus hermanos, que los llevó a escribir la palabra de Dios. Yo te digo, ¿qué tanto estás impactando tú a tus hermanos? ¿Qué tanto estás impactando a tu familia, a tus alrededores? ¿Los estás impactando para bien o los estamos impactando para mal? Nosotros debemos ser como Jesús, impactar a los que están a nuestro alrededor, pero impactarlos para bien. Yo me imagino que ellos se impactaron tanto que dijeron, no, yo tengo que escribir algo acerca de él, yo tengo que escribir algo acerca de Jesús. Su vida es distinta, su vida no es la misma, él no es el mismo, él es diferente a todos los demás. Jesús impactó a su alrededor, impactó en su familia, en sus hermanos. José, como padre putativo de Jesús, impactó en su hijo adoptivo. De pronto tú tienes hijos que no son tuyos, que llegaron o han llegado personas a tu hogar, a tu familia. Y yo te digo, ¿cómo los estás impactando tú? ¿Los estás impactando para bien o para mal? Hace como 15 días con mi esposa tuvimos la oportunidad de compartir con una pareja. Y me llamó la atención de que él no era padre de la niña, pero lo llamaban padre.
y dije, Él está impactando. Él está impactando. Aunque no era papá biológico, era papá espiritual. Y muchas veces nosotros no impactamos. Nos quedamos ahí quietos y no impactamos. No hacemos nada por movernos más allá, por dar un paso más allá. Hace 8 días tuve la oportunidad de estar en una fundación. Y Dios colocó en mi corazón apadrinar a un niño. Yo ni lo conocía, ni sabía ni cómo se llamaba, ni nada. Pero decidí apadrinarlo porque decidí impactar en él. Así no sea mi hijo de sangre, quiero impactar algo en él. El reflejo de Cristo, quiero impactar que Cristo empiece a orar en una generación. Y tú y yo podemos impactar a nuestro alrededor. Tú y yo podemos impactar a aquellos que no conocen. Tú y yo estamos llamados a impactar. Dígale que tiene al lado, yo tengo que impactar. Tú tienes que impactar en tu colegio, en tu trabajo, en tu estudio. Impacta. De pronto hoy estás en un hogar o creciste en un lugar que fue disfuncional. Y de pronto, aparentemente ante los demás, es un hogar destruido. Pero Dios te puede tener ahí para que tú impactes en este hogar y ese hogar sea restaurado. Creciste en un hogar disfuncional, pero ahora tienes la palabra de Dios, tienes a Cristo en tu corazón y Dios te llama para que empieces a impactar. Mi mamá murió en el año 94 y hoy mi papá está organizado con su esposa, se casó de nuevo y yo estoy llamado a impactar en ella, en la que hoy en día es su esposa. Y mis hijos la llaman abuela. Y no es la abuela biológica, pero llamen la abuela. Porque ahí en ese momento ellos están impactando. Nosotros tenemos que empezar a impactar en los demás, en aquellos que no conocen a Cristo. Porque nos cerramos muchas veces solo a nuestro vínculo cercano. Y de ahí para allá no hacemos nada. Jesús es un ejemplo y me llama la atención que Él nos llama a tener una prioridad familiar. Hoy en día la sociedad se pierde porque no le dan prioridad a la familia. En primer lugar, tú le tienes que dar prioridad a Dios y después a tu hogar. Hoy vemos que la gente le da más prioridad a un trabajo, a un estudio, a una actividad que a la familia. Y la familia queda desprotegida. De un mes para acá, en el trabajo en donde estoy, me ha tocado quedarme pues hasta tarde. Y yo tenía o tengo el privilegio de en ocasiones salir más temprano. Y llego a la casa y no hay nada que yo quiera más que salgo del trabajo y llegar a mi casa. Sé que ya está mi esposa, mis hijos. Y en el momento que yo llego, para mí lo más satisfactorio es ver que los hijos lleguen y griten ¡Papi! Y se le vienen a uno corriendo y le dan a uno un abrazo. Y ya, con eso quedé lleno. Y entonces de un mes para acá me ha tocado estar trabajando hasta tarde. Y he llegado tarde a la casa y es muy poco el tiempo que he podido compartir con ellos. Y yo le decía a mi esposa, mi amor, me siento muy raro. Me siento muy raro porque hace rato no comparto con los niños. Y le dije, es difícil saber que hoy en día hay hogares, padres, madres, que salen a las 5 de la mañana y llegan a las 9 de la noche y no tuvieron una hora para poder estar con sus hijos. Y yo le decía, realmente es un privilegio poder estar con ellos. Es un privilegio poder compartir con ellos, verlos crecer, estar ahí, que tienen Miren, hay veces
mí me ha pasado, en esa semana me pasó que llegué muy cansado un día y quería dormir. Y Pablito me dijo, papi, ven y jugamos. Y yo, uy, estaba súper cansado. Papi, juguemos. Y él tiene un tapete que tiene como una pista dibujada. Y él quería que jugáramos con los carritos. Y yo, bueno, me puse a jugar con él y me quedé dormido jugando con él. Me quedé ahí acostado en el tapete dormido y él me despertaba, papi, juguemos. Y yo, no, pues, hijo, juguemos mañana, estoy cansadísimo. No, papi, juguemos. Yo, bueno, otra vez, y volví a quedar dormido. Y me acordé de ese día. Yo lo conté que una vez, me acordé del día en el que él empezó a tomar una actitud de rebeldía. Él empezó a ser grosero. Y yo no entendía por qué era grosero conmigo. Yo decía, no le he hecho nada, ¿por qué es así de grosero conmigo? Y me decía, vete. Y me ponía la cara así bravo, vete, no te quiero ver. Yo le decía, y una vez me dijo, te odio. Cuando me dijo te odio, yo me asusté. Dije, ¿qué le pasa a Pablo? Él no es así. Para él su papá es su héroe. Y que Pablo me estuviera ahí hablando así, era para mí como si me estuvieran dando una puñalada en el corazón. Y empezó así una semana. Y él estaba aquí, yo pasaba por el lado y yo ni siquiera le decía nada, sino iba a coger algo. Y él empezaba, vete, no te quiero ver. Y yo me puse muy triste. Pero al mismo tiempo como que dije, hey, ya Pablo, párala. Deja esa actitud. Parece un niño chiquito. Pues es chiquito, pero parecía más chiquito. Él tiene 5 años. Yo le dije, ya no más. Ya Pablo, es suficiente. Y por un momento dije, le voy a meter su palmada para que aprenda, para no armar pataleta. Y me molestó tanto que ya él seguía y era súper brusco y a darme patadas. Y yo le dije, ya no más, Pablo. Y llegué y me lo llevé. Y le dije, si sigues así te meto a la ducha con agua fría. Y entonces él como que empezó, no, papi, no, papi. Y yo, bueno, ¿te vas a calmar? Sí. Y yo me iba a ir y otra vez seguía, yo no te quiero, no te quiero. Vete de aquí, no quiero estar contigo. Y yo le decía, ven, dame un abrazo. Que no, que no. Y seguía así. Hasta que ya dije, no, me molesté tanto que abrí la ducha y él estaba con uniforme del jardín, lo metí, se empapó, quedó lavado. Ya, ¿te vas a calmar? Sí, me voy a calmar. Volvió. Y otra vez le dije, dame un abrazo. No, no te lo quiero dar. Y siguió así. Volví, lo metí. Volví, lo saqué. Yo le dije, Pablo, ven, dame un abrazo. Si quieres yo me voy, pero dame un abrazo. Y dijo, no, no te lo quiero dar. Entonces yo como que en ese momento dije, voy a dejar que se calme. Y llegué y le dije a Dios, Dios, ¿qué pasa? Porque él está así. Y cuando él me dijo que no me quería dar el abrazo, yo me puse muy triste y me puse a llorar. Y me puse a llorar delante de él y como que él dijo, uy, mi papá está llorando. Como que quedó impresionado. Y cuando yo estaba llorando, en mi mente llegué y le dije, Dios, ¿qué pasa? Porque él está así. Y él me dijo, él quiere jugar contigo. Hace mucho no le dedicas tiempo y él quiere jugar contigo. Y realmente pues no le he dedicado tiempo. Entonces llegué y le dije, Pablo, bueno, está bien, yo me voy a ir. Pero ¿qué te parece si armamos la pista y cuando quieras pues vamos y jugamos? En el momento que yo le dije eso, él cambió completamente. Cambió su semblante, cambió todo.
con decirles que en ese momento dijo: ven, te doy un abrazo, papá. Le dije: ahora sí me hace el abrazo. Y me dijo: sí. Salió, lo cambié, se empillamó. Y en ese momento yo iba a salir a comprar algo de comer. No se me quería él despegar. Yo voy contigo, papi, yo voy contigo. Se quedó dormido en el carro, llegamos. Y ahí aprendí lo importante que es compartir con ellos. Ellos no te demandan de pronto días enteros, pero sí te demandan calidad con ellos, compartir con ellos. Cuando jugamos somos los más felices, los tres. Como padre yo tengo la responsabilidad de dedicarles tiempo, de escucharlos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de escuchar a nuestros hijos, de escuchar a nuestros padres. ¿Qué tiempo le estás dando tú a tus hijos? ¿Qué tiempo le estás dando a tus padres? Que no nos pase como esa historia que el niño llega ante su padre y le dice, ve que el padre estaba molesto, le dice: papi, ¿me puedes ayudar con algo? ¿Me puedes escuchar un momento? Y el papá le dice: no, hijo, ahorita no, estoy muy ocupado. Tengo que presentar un informe en el trabajo, ahorita no puedo, hijo. El niño se va, vuelve a los 10 minutos y le dice: papá, una pregunta. De acuerdo a tu salario, ¿cuánto vale una hora de tu tiempo? De acuerdo a lo que a ti te pagan. Él le dijo: 20,000 pesos vale una hora de lo que tú me pagas, de lo que a mí me pagan. Él dijo: ah, bueno, y se fue el niño. Al ratico llegó y le dijo: papi, ¿tienes 10,000 pesos para que me prestes? El papá le dijo: bueno, está bien, te los presto. Le dio 10,000 pesos y el niño salió corriendo, fue y sacó sus ahorros, los trajo ante el papá, y el papá le dijo: bueno, ¿y tú para qué me pediste plata si tú ahí tienes plata en tus ahorros? Le dijo: papi, es que solo tenía 10,000 pesos y necesitaba pedirte a ti 10,000 pesos prestados porque hoy te vengo a comprar una hora de tu tiempo. El niño le cogió, le dio los 20,000 al papá y le dijo: mira, aquí compro una hora de tu tiempo para que tú me lo dediques a mí, para que tú compartas conmigo, para que tú me escuches. Que no nos pase como ese padre, que estamos metidos en tanto trabajo, en tanta obligación, en tantas cosas, en tanta preocupación, aún en el ministerio, que nuestros hijos el día de mañana nos digan: papá, ¿cuánto vale una hora de tu tiempo? Que no nos pase como ese niño. Y hoy en día pasa muchísimo en la sociedad, pasa mucho, porque nos centramos solo en un trabajo, en una actividad, en un negocio. ¿Y la familia qué? Cuando tú mueras, las personas cuando mueren, ¿de qué es lo que más se lamentan? De no haber compartido tiempo con su familia. Las personas cuando mueran no van a decir: ay, si hubiera tenido más tiempo para trabajar. La persona cuando muere dice: si yo hubiera tenido tiempo para poder haber compartido con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, sería distinto. No dejes que el trabajo te consuma. Si tienes un trabajo que te esclaviza y que no puedes compartir con tu familia, pídele a Dios que te dé otro trabajo. Pídele a Dios otro trabajo en el cual tú puedas compartir, tú puedas estar con ellos. Si en una sociedad no hay familias establecidas, estructuradas, no hay nada. No hay nada. Un país depende de las familias, depende del hogar. Si no hay familias
sólidas, no hay nada. ¿Por qué los jóvenes se van a las drogas? ¿Por qué se van al alcohol? Porque durante la infancia estuvieron solos. Porque papá estuvo todo el tiempo trabajando y mamá estuvo todo el tiempo por fuera. Y ellos llegaban a casa y no tenían con quién estar. Miren, yo digo, si no hubiera sido por Dios, yo creo que yo estaría en el mundo perdido. Tenía la libertad de hacer lo que yo quisiera. Yo le he dicho a mi esposa, yo creo que sería hasta ladrón. Y de los duros. Si no estuviera con Cristo, yo creo que sería ladrón. Me hubiera gustado robar carros. Y parece chistoso, pero hoy en día muchas de las personas que están ahí en la calle robando, ¿es por qué? Porque no tuvieron a papá y a mamá. Si tienen algún día la oportunidad de compartir con alguien que viva en la calle, pregúntele, ¿usted por qué está en la calle? Y un 80-90% les va a decir, porque en mi casa no estaba papá y no estaba mamá. Es un porcentaje muy alto. Hace unos años, cuando esta iglesia íbamos y repartíamos la sopita, les preguntaba a ellos, oiga, ¿y usted por qué terminó en la calle? Porque en mi casa me maltrataban. Porque en mi casa mi papá nunca me escuchaba, sino solo me golpeaba. Porque tenía un padrastro que me daba durísimo. Yo no me aguanté más y me fui. Porque abusaron de mí y mi mamá no me creyó. Por eso es que uno ve que la sociedad está así. Porque se ha perdido el principio del hogar, de la familia. Y cuando se pierde ese principio, la sociedad se destruye. Una nación se destruye. Escucha a tu familia. Aquí le voy a hablar a los esposos. ¿Hace cuánto no sale con su pareja? ¿Cuándo fue la última vez que le invitó a su esposa a comer? ¿Cuándo fue la última vez que invitó a su esposo a una salida? ¿Cuándo fue la última vez que dijeron los dos, nos vamos a ir los dos para algún lado, a un pueblo, a lo que sea, solo los dos? ¿Cuándo fue la última vez? José Ordóñez decía, o dice, muéstreme los pies de su esposa y le diré la clase de esposo que tiene. ¿Cuándo fue la última vez que le invertimos algo a nuestra pareja? Le dijimos, mi amor, va para la peluquería. No porque esté fea. ¿Cuándo fue la última vez que tú saliste a jugar con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu papá, papá, hoy te quiero invitar a almorzar? Les aseguro que aquí a muchos nos ha pasado que llevamos mucho tiempo en el que no escuchamos, no sabemos ni cómo está nuestro padre, ni cómo está nuestra mamá. Y si tenemos hijos, ni idea de cómo estarán nuestros hijos. Ni siquiera sabemos si les va bien o les va mal. Porque nos convertimos en personas egoístas, que solo pensamos en el bienestar propio y no en el bienestar de los que nos rodean. Hoy en día se crean familias bajo reglas y no bajo principios. Tiene que hacer esto. Si no hace eso, lo castigo. Y reglas, y solo reglas, y solo reglas. Y no principios. Cuando un hogar es creado solo sobre reglas, se convierte en un hogar frío,
aburrido, harto. Cuando tú creces en un hogar solo de reglas, tú no quieres estar ahí. Pero cuando tú creces en un hogar lleno de principios, basados en la palabra de Dios, tú quieres estar ahí. Tú quieres estar ahí. Te gusta estar en ese lugar. Los niños antier, se graduaron del jardín. Y me llamó la atención que la profe hizo una carta, pues una nota ahí de cada niño. Como, Mati, me alegra su sonrisa. Y empezó así. Y cuando llegó a Pablo, dijo, gracias a Pablo por haberme acercado a Dios. Yo casi lloro cuando vi esa fotico. Me llamó la atención porque le dije, Dios, gracias. Porque así sea poco, aún estos pequeños a temprana edad están dando fruto. Y cada vez que tenemos la oportunidad de orar por las generaciones que vienen en camino, lo hacemos. Aquí lo hacemos los martes. Oramos por los niños, por las generaciones que vienen en camino, para que sea una generación distinta, temerosa de Dios, llena de principios a una temprana edad. Que ellos sepan que si cogen algo sin permiso, está mal. Que a Dios no le gusta determinadas cosas. Y la profe nos decía, no, Pablito, a veces yo pongo una película y me dicen, esa no le gusta a Dios. Y entonces ya como que llegaba y la quitaba, la cambiaba. Pero no son reglas, son principios que tenemos que establecer en nuestro hogar. Son principios que tenemos que establecer con nuestros hijos. ¿Qué principios les estás dando tú a tus hijos? ¿Qué principios les estás dando? ¿Lo que el mundo dice o lo que la palabra de Dios dice? ¿Bajo qué principios estás gobernando tu casa? La semana pasada nos pasó algo ahí en el trabajo. Y Dios nos inquietó a pagar algo que era injusto para nosotros, pero nos ha inquietado por un principio. Y hemos decidido seguir a Dios. Y muchas veces nuestra mente nos cuestiona y decimos, pero Dios, no fue culpa nuestra. Yo no tuve la culpa, fue culpa de otro. Pero los principios de Dios no sacan culpables, sino demandan es una obediencia tuya. Muchas veces tú dices, yo no tuve la culpa, pero el principio de Dios te dice, hazlo. No importa si tú hayas tenido o no hayas tenido la culpa. Cumple con lo que yo mando en mi palabra, el principio que yo tengo en mi palabra, y las cosas serán distintas. ¿Por qué les traigo esto? Porque Jesús en su familia impactó y no se avergonzó. Él no se avergonzó de su padre, de sus hermanos, de nadie. Posiblemente muchas veces se han burlado de ti. Te van a decir, pero ¿quién es este? Del pastor se han burlado. Pero él, ¿de dónde? ¿De cuándo esa primera que pastor? ¿Y por qué? ¿O qué? ¿O de dónde? ¿Qué? Y se han burlado. Muchas veces posiblemente se han burlado de ti por seguir a Cristo. Así como se burlaron de Jesús, se han burlado. Te han querido avergonzar.
Pero yo te digo, tranquilo, tranquilo, como dice Emilio, tranquilo. Dios, si Dios te tiene aquí es porque tiene un propósito contigo. Es porque tiene algo especial contigo. Es porque quiere que tú impartas, que tú impactes a tu alrededor. No son casualidad las cosas de Dios. Son distintas. Son distintas. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, impactas. Así como les conté con este hombre que impactó en su familia. Impacta, iglesia. Impacta. Se van a burlar una y otra vez. Ayer estaban haciendo aquí en Boulevard, los jóvenes estaban haciendo una actividad que se llama Resplandece, que es ir a adorar en público y compartir. Posiblemente muchos ayer se debieron haber burlado. Posiblemente muchos dijeron, uy, no, pero vea esos religiosos, esos aleluyas, lo que sea. Pero en algo tan sencillo se iba impactando, y me llamó la atención un testimonio de una mujer que llegó y se acercó y le dijo, San, yo no estuve ahí, pero me lo contaron, me dijeron, estábamos compartiendo y una muchacha se acercó y que ella le había dicho a Dios, Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste a un lado, Dios? Y cuando le dieron el tratado, el pasaje, dice que esta mujer empezó a llorar, se fue tocada y se acordó y dijo, Dios no me ha abandonado, Dios tiene cuidado de mí, Dios ha estado pendiente de mí. Así que algo tan simple, así otros se hayan burlado, ahí se impactó una vida y volvió a confiar en Dios. Todo lo que tú hagas, muchas veces se van a burlar, pero tú tienes o nosotros tenemos la responsabilidad de impactar a nuestro alrededor. Así sea que impactemos una sola persona, 2 personas, 3 personas, así 100 se burlen, no importa. Jesús impactaba, impactó en su hogar, impactó en su familia, impactó en su padre, en su madre, impactó en su alrededor, impactó en sus discípulos. Donde quiera que él iba, impactaba. Las personas no salían iguales.